Listo. Bueno, hoy vamos a ver la herramienta GenMyModel y para esa herramienta primero necesitamos hablar sobre los diagramas UML. Me presento, mi nombre es Saray Cubillos, voy a ser su monitora este semestre para la fábrica escuela. Lo que vamos a ver primero son los diagramas UML. Las ventajas de ellos, entre ellos hay varios tipos de diagramas. En nuestro caso vamos a ver los más simples que se utilizan pues para código y diagramación, que son los de diagramas de clases. Y después veremos la herramienta GenMyModel y un pequeño ejercicio con la herramienta. Entonces, el UML significa lenguaje unificado de modelado. Básicamente es una forma de mostrar de manera visual el comportamiento y la estructura de un sistema o de un proceso. Este, como es visual, se ve muy fácil de pronto si hay una diagramación incorrecta que después se lleva a código, de pronto si hay errores potenciales, para ver las estructuras de las aplicaciones, comportamientos de los sistemas y procesos empresariales. Los UML son tomados en cuenta desde el primer paso que vos estás haciendo para la licitación de requisitos, para mostrar cómo están relacionadas las clases, si de pronto tú necesitas hacer un diagrama de despliegue, en el caso de la arquitectura de software también se utiliza ahí. Y estos diagramas son parte de una documentación que hace parte de la calidad del desarrollo que tú estás haciendo como empresa. Entonces, es importante manejarlo. Y básicamente lo utilizan las personas que están centradas más bien como con el contexto UX UI, o sea, los que van orientados pues a la experiencia del usuario y como todo lo que necesita el cliente para llevar como un correcto, como hacer la abstracción de todo y a partir de eso empezar a desarrollar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Primero, simplifica las complejidades, mantiene abiertas las líneas de comunicación. Una parte importante es que automatiza la producción de software y los procesos. Ayuda a resolver los problemas arquitectónicos constantes. O sea, a partir de eso, de esa diagramación, es que se va a construir y se va a desarrollar todo el código y va a funcionar todo, lo que son como las pipelines. O sea, es lo que abarca todo el proceso como tal, diagramado para que lo entiendan, tanto, por ejemplo, el cliente como las personas de desarrollo, como el arquitecto. Es un tipo de lenguaje, por así decirlo, o diagramación que nos ayuda a mantenernos en contexto a todo el equipo. Aumenta la calidad del trabajo, porque desde eso, desde esa correcta diagramación, es que tenemos un correcto desarrollo y reduce los costos y el tiempo de comercialización. Si se hace bien, con seguridad no vamos a tener problemas después cuando estemos desarrollando. Entonces, hay varios tipos de diagramas. En nuestro caso, los diagramas de clases se usan para representar el diseño lógico y físico de un sistema. O sea, se hace como una abstracción y se muestran las clases. Entonces, básicamente el aspecto de los diagramas de clases es similar a un diagrama de flujo, porque yo empiezo como desde la izquierda y voy pasando a la derecha o me muevo como de arriba o abajo. Entonces va mostrando como un orden cronológico de cómo están conectadas las cosas. Em, las clases se representan con cuadros. Entonces, cada uno de estos cuadros va a representar una clase distinta. En la sección superior va el nombre de la clase. Hay que tener en cuenta que estos nombres tienen que ser muy específicos. A mí no me sirve que vos pongas una clase X y otra clase Y y que dejes de trabajar en una empresa y venga otra persona a coger el código
y se pregunte, bueno, ¿y esta clase qué es? Yo cómo continúo este código, ¿cierto? Entonces, como todos estos trabajos son en equipo y se necesita una lógica y comprender cada cosa que se hace, los nombres de las clases tienen que ser específicos. Si es una clase animal, una clase persona, una clase cliente, saber diferenciar entre un cliente y un usuario, por ejemplo, saber hacer esa abstracción de la vida real a lo que se quiere hacer como tal en la empresa, en pensar en esas estrategias también. En la sección central van atributos de la clase. Entonces, los atributos son los componentes de la clase. Por ejemplo, si yo tengo una clase persona, entonces vamos a pensar abstractamente qué es lo que podría tener esa clase. Una persona que puede tener, tiene algo que lo identifica, es importante que piense en eso también, porque vamos a necesitar también hacer clases, pero por otra parte hacer interfaces. Entonces, por ejemplo, si yo tengo varias clases de personas, por ejemplo, que una es un administrador y la otra persona es un empleado, entonces de ahí van a salir dos clases que salen a partir de una interfaz. Entonces es también pensar qué cosas son específicas para una clase y esas clases que comparten para ver si yo puedo hacer una interfaz y que mi desarrollo se mantenga en el tiempo, o sea, pueda crecer y que no dependan pues como de una clase específica, sino que todo siempre sea buscando como esa facilidad de ampliarse. Em, en la sección inferior van los métodos o las operaciones de clase. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una clase que se llame servicio, servicio en cuestión, por ejemplo, de esto que tenemos los vuelos. Entonces, un método podría ser reservar vuelo y ya a partir de eso hacer todas las operaciones pues pertenecientes. Entonces ya sabemos cómo se separan. El nombre de la clase, acá en el centro van los atributos y en la parte de abajo van los métodos. Listo. Y ya yéndonos para la herramienta como tal, GenMyModel es una aplicación web que permite la creación, edición de varios modelos y dentro de estos se encuentra el tipo UML, también los de entidad relación, que esos se utilizan para las bases de datos, las entidades JPA, que son para la arquitectura de software, los DPMN, que si no estoy mal es como el modelado de procesos, RDS y diagramas de flujo. O sea, también como una herramienta también que sirven para los diagramas de flujo que a mí me gusta más para ese caso es Visagi. Bueno, pero lo que pasa con esta herramienta es que tiene algo como llamativo y es que a partir de los modelos que tú crees, se va a generar el código correspondiente, ya sea en Java, ya sea en, por ejemplo, SQL, o sea, el tipo de diagrama que tú hagas, si lo haces bien, puedes descargar ese código base. No vas a tener que crear como todas las clases, sino que ya ahí tienes como la estructura general del modelo. Incluso ya tienes, por ejemplo, cuál es el padre, cuál es el hijo, y también pues, por ejemplo, si son atributos públicos, privados, o sea, es como pensar en todo eso de base para que se puedan dar bien las cosas y ahorrarte tiempo también. Entonces, las ventajas es que, bueno, es de alto nivel. O sea, las diagramaciones de UML son, pues, sencillas, por así decirlo, sino que lo que se complica es pensar cómo voy a distribuir yo las clases, cómo voy a hacer todo esto de los patrones de diseño, por ejemplo, para que se cumpla una buena calidad del producto. También generar
código Java o SQL a partir de los modelos creados. Esta, pues no conozco otra herramienta pues que sea capaz pues como de sacar ese código y que también puede exportar los modelos a XMI en caso de necesitarlo. Em, entonces, por acá tenemos un ejemplo que de hecho es sobre el semestre pasado que tuvimos un proyecto de Uber y este es el que vamos a utilizar para hacer la práctica ya en GenMyModel. Entonces, ¿cómo está compuesto esto? ¿En qué consiste, por ejemplo, la herencia? Que es algo importante a tener en cuenta en las clases. Yo acá tengo tres clases distintas y este tipo como de atributos o de objetos se vienen de la programación orientada a objetos. O sea, por ejemplo, los diagramas de clases van de la mano con este tipo de programación. Entonces, por acá tengo una clase de usuario eh, en esta parte superior y nos muestran que los atributos que hacen parte de usuario son el ID, el nombre, la cédula, el email y el password. Listo. Eso por ese lado. Y tengo otra clase que es conductor que comparte los mismos atributos que usuario, pero que por otro lado tiene, por ejemplo, una licencia, tiene un carro y una ciudad. O sea que aparte de compartir estos atributos, también tiene otros atributos que son más propios de esa clase, porque no cualquier persona tiene una licencia, pues como atributos específicos que se distingan de esta clase de usuario, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para ahorrarme estos atributos y que no se me duplique el código, sino que yo simplemente utilice una cuando quiero y también la otra, pero que esto se comparta? Lo que se hace es crear una interfaz llamada cuenta y esa interfaz pues va a tener esos atributos que comparto. Eh, bueno, creo que acá estaba como diciéndoles algo y es que las interfaces no tienen atributos. Las interfaces son las que tienen los métodos. Entonces, en el caso de si ellas hubieran compartido métodos iguales, por ejemplo, crear cuenta, por ejemplo, un CRUD, crear, remover, hacer el update o la actualización. En ese caso, sí se hubiera hecho la interfaz, pero como estamos hablando de atributos, esto sí es una clase normal, una clase cuenta que tiene estos atributos en común. Y a partir de esa clase padre van a salir las dos clases hijas, que en este caso es usuario, que comparte todos los atributos del padre. Y otra clase hija que sería conductor, los atributos del padre, pero que adicionalmente tiene la licencia, el carro y la ciudad, que es algo que no se está compartiendo con el usuario. Entonces, básicamente, esa es la herencia. Pasarle unos atributos o unos métodos de una clase a otra. Y a partir de eso, pues vienen otros problemas o otros patrones de diseño que se pueden utilizar. Por ejemplo, en esta clase de herencia hay un patrón que se llama segregación de interfaces. Pero bueno, eso lo veremos después. Y no siendo más, bueno, no sé si hay alguna pregunta eh, en la parte teórica, porque ya vamos a pasar es a la práctica. Si todo va claro en este momento, bueno, voy a continuar entonces. Nos vamos a Gen My Model, lo buscan pues normal en Google y les va a salir esta interfaz. Entonces, ustedes se pueden loguear con la cuenta de GitHub, de Google o con email. En mi caso, yo
creo que suelo utilizar mi correo institucional como para todo. Entonces, los que no hayan operado pues la herramienta en este momento pueden aprovechar para loguearse y si algo para que hagamos la práctica juntos. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Podemos crear organizaciones para compartirnos los proyectos con otras personas, o sea, que esas personas tengan un acceso en caso de que nosotros pues queramos mostrar esos proyectos. Y en esta parte de acá se pueden crear como, no sé cuántos proyectos se puede crear en GenMyModel, pero básicamente te dan esa oportunidad de crear cuantos modelos quieras. Y también em, ahorita podemos ver de pronto algunos de estos, cómo son creados, ¿cierto? Entonces, en esta parte de acá le damos en New Project y lo que nos va a salir es que nosotros podemos elegir qué tipo de diagrama vamos a hacer. Entonces, si queremos hacer un ML, un BPMN, de arquitectura, RDS, JPA, DMN, MF, un diagrama de flujo, un perfil, un journey map. Pronto, esto es como una plantilla de persona. No sé muy bien cómo a qué se refiere eso. Y proyectos, en multiproyectos, aunque estos que tienen candaditos son como para cuentas premium, pues. Bueno, en nuestro caso, vamos a darle en UML y también hay algo muy curioso que pasa en GenMyModel y es que podemos crear un proyecto en blanco, lo podemos exportar, o sea, como que vos guardaste algo porque estabas trabajando, por ejemplo, acá en los computadores del LIS y querés continuarlo en tu casa, entonces tú lo puedes importar, exportar como XMI y después en tu casa importar ese proyecto para continuar con lo que estabas haciendo. Y hay algo muy chévere que es Public Repository. ¿En qué consiste? Yo acá, cuando le di pues en ese Public Repository, tengo acceso a todos los modelos públicos que ha creado toda la comunidad de GenMyModel. Entonces, incluso tú puedes buscar. O sea, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si yo busco acá vuelos. Hasta puede que me encuentre con algún diagrama que, mira, entonces, por ejemplo, acá en este repositorio hay registro de vuelos, modelos multidimensionales, un proyecto de vuelos. O sea, podemos ver diagrama de estados de vuelos, caso de uso. Podemos ver que puede que los usuarios lo hayan hecho bien o mal, pero de ahí también podemos tomar bases, porque también hay un criterio que se llama reinventar la rueda. Eso es un antipatrón y es que nos dice que nosotros no debemos hacer las cosas de cero si ya de por sí están ahí por internet, ¿cierto? Entonces, es como que tú aprendas las bases, pero que también sepas que hay recursos que puedes utilizar para ahorrarte tiempo, porque eso es lo que estamos buscando, optimizar nuestro tiempo. Listo. Entonces ya saben, pues en el repositorio público que pueden buscar cualquier tipo de diagramas de los que se puedan guiar. Entonces, en nuestro caso, pues bueno, le damos otra vez UML y proyecto en blanco. Entonces, le ponemos el nombre, puede ser, le voy a poner herencia y le podemos poner una descripción. Entonces, en nuestro caso lo podemos poner público, entonces ya automáticamente nuestro diagrama va a aparecer allá en ese repositorio para que cualquier persona lo vea y lo utilice, o lo podemos poner privado, donde solamente tú y las personas que hagan parte de tu organización
puedan verla y editarla. Entonces, bueno, le damos en crear. Está un poquito lento, pero bueno, esperemos. Listo. Entonces, como no tenemos nada, pues simplemente nos sale este, ¿cierto? Y le damos en Open in Editor. Listo. Entonces, la vista que vamos a tener es la siguiente. En esta parte, estamos acá en esta parte de proyecto. Em, entonces, acá en esta parte de acá, podemos ponerle el nombre, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, podemos dejarle class diagram o si lo quiero trabajar en español, entonces, diagrama de clases. O que yo quiero crear pues algo específico, ya saben que desde esa parte se puede hacer. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites, vas a ampliar esta gama de componentes que hay. Entonces, acá están los de diagramas de clase, acá están los de componentes, diagramas de componentes, acá el diagrama de despliegues, acá para objetos y diagramas de casos de uso, que estos hacen parte de todo el tipado de UML. Entonces le damos acá en class y vamos a encontrar esto. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, un paquete donde se van a dividir varias clases, eh, s- sacamos, o sea, con solo darle clic no basta, tenemos que darle clic y arrastrar hasta la página para que nos cree ese paquete. Entonces, en nuestro caso, este paquete, o puedo poner un paquete dentro de otro paquete. Algo también que me gusta mucho de GenMyModel es que como esto trabaja con código, a vos no te va a permitir hacer errores o cometer errores en cuestión de código. O sea, si yo quiero, por ejemplo, no sé, hacer algo incorrecto, por ejemplo, si yo quisiera, eh, no sé, como que de una interfaz, yo ponerle un montón de atributos y que herede de otra interfaz, eh, y que esas dos interfaces, bueno, por ejemplo, que una interfaz herede de una clase. Normalmente es al revés. Entonces, en nuestro caso, como eso no se puede, no me va a dejar hacer esa asociación. Entonces, en nuestro caso, bueno, creamos, bueno, si nosotros queremos
borrar algo, siempre le tenemos que dar en delete, porque si le damos en hide, eso se va a esconder, pero en el código va a seguir existiendo y en el diagrama como tal, solo que no lo vemos. Entonces siempre le damos en delete y en nuestro caso, pues podemos crear un paquete que se llame, por ejemplo, clases. Listo. Dentro de ese paquete, ¿qué podemos tener? Entonces acá tenemos, cuando vamos pasando el mouse por cada objeto, nos va saliendo qué es específicamente cada cosa. Entonces, por ejemplo, en esta parte de acá, nos dicen crear una nueva clase. Entonces lo llevamos a ese paquete y tenemos esa clase cuenta. Listo. Entonces, ¿qué hacemos a partir de esa clase? Acá hay varias cositas que se pueden hacer. Tenemos el objeto. Si me voy arriba, puedo sacar una nueva línea, una flecha, para poder asociarlo en cuestión de que sea una herencia o una implementación. Ya después verán qué tipos de asociaciones hay entre las clases. También yo puedo decirle que voy a crear un atributo público, un atributo protegido, un atributo privado. Entonces, en nuestro caso, depende de qué tipos de atributos sean. Entonces, vamos a ver en esta parte de acá, voy a ponerlo como a dividir la pantalla un poquito para que vamos viendo qué es lo que vamos a poner en las clases. Entonces, en esta parte de acá tenemos la clase cuenta que cuenta con un ID. Esa identificación, yo podría decirle que pues en el caso de que el ID sea lo mismo de la cédula, y hay que pensar en eso también, yo se la daría privada, porque es algo de seguridad, es algo que no lo puede coger cualquier persona, no lo puede ver cualquier persona. Y también es de tener en cuenta que cuando yo hago unos atributos privados, no voy a darle permiso a otras clases para que los manejen. Entonces, como tal, todos estos atributos de la clase cuenta, yo los voy a tener privados. em, por cuestiones de eso, o sea, la cuenta, o sea, las otras clases, en caso de que necesiten esos atributos, lo mejor es que hagan getter y setter, o sea, que el programador eh, sepa que tiene que pedir esos permisos y que no se equivoque de pronto como utilizando esos datos que no debería modificar, por así decirlo. Entonces, le damos doble clic en Attribute para cambiarle el nombre y le ponemos ID. Y acá, después de darle Enter, nos despliegan qué tipo de dato es. Si es un booleano, si es un entero, si es una cadena de caracteres, o si es un real, o si es una misma clase, porque puede ser un atributo que venga de una misma clase. Entonces, en nuestro caso, el ID pues es un integer, es un número. Y así para cada uno de los atributos que siguen. Entonces, nombre es un string, una cadena de caracteres. La cédula, digamos que es la misma que el ID. Entonces, en mi caso, pues no la voy a copiar. El email, que es otro string, y el password. Eso es re importante tenerlo pues como bien guardado, saberlo cómo utilizar porque son datos pues críticos, datos delicados. Y el password también puede ser como una cadena de caracteres porque no sabemos qué es lo que va a utilizar el usuario en general. Entonces, ya tenemos esta clase dentro de ese paquete. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agrandamos el paquete un poquito. Todo esto lo llevamos como para el centro y lo que voy a hacer es que voy a crear las otras dos clases que son usuario y conductor. Entonces, por acá me llevo la clase usuario y por acá me llevo la clase conductor.
Y es la misma dinámica. Em, Atributos privados, licencia, una licencia, no sé si será un string, no sé cómo funciona muy bien eso. Un carro, el carro, pues probablemente sea que las placas del carro. Entonces le ponemos integer y una ciudad, que sería otro string. Entonces, ya que es lo que vamos a hacer. Eh, Disculpa, Hola. hola, te pregunto, pues la licencia igual no vamos a hacer nada con ella siendo un integer, porque no como string. Mm, la licencia, tú sabes cómo se maneja, o sea, eso es un número o es una combinación de números con letras. Ah, dije la licencia, qué pena, no, la de carro, pues que eso sería la placa, dijiste, ¿qué fue lo que dijiste? Sí, sí, sería una Pero placa. entonces no vamos a hacer nada si es un entero. Ah, total, total, esa también es una combinación de letras con números, entonces sí, también sería un string. Y ya entonces estas dos clases, como heredan de cuenta, entonces yo ya le digo que me herede de esto y que esta también va a heredar de cuenta. Y si vieron que cuando yo estaba llevando la flechita, se me puso en verde. En caso de que se me hubiera puesto rojo, quiere decir que no estoy haciendo algo correctamente bien y no me lo va a permitir. O sea, yo por mucho de que yo lleve la flechita para algo que no puedo hacer, ya no hay model no me va a dejar porque ya está especializado para hacer el código bien. Entonces, en nuestro caso ya tenemos pues nuestro paquete con las clases y los atributos. Digamos que yo quiero usar una interfaz, mm, porque pueden compartir métodos, ¿cierto? Entonces vamos a ampliar más esto. Movemos esto por acá un poquito y me llevo la interfaz para acá. Entonces, la interfaz, ¿qué es lo que me permite hacer? Me permite tener atributos, pero las interfaces, pues normalmente que yo sepa, no tienen atributos, sino métodos. Entonces le damos en Add a New Operation, en esta engranaje de acá, y qué método podría tener. Una cuenta, como les decía, podemos hacer un CRUD. Entonces, eh, create account. Para crear una cuenta. Entonces, eso era lo que les decía. Por ejemplo, acá lo que vamos a crear es una clase de tipo cuenta. Entonces, lo que retorna es una cuenta. Podemos crear otro método que se llame, por ejemplo, remove account. No recuerdo si el account es con doble C, pero bueno. Entonces, lo mismo en clase cuenta. Sí, es con doble C. Ah, dale. Gracias. Em, También que yo necesito hacer un update account también. Y que también chicos tengan en cuenta lo que es las reglas de negocio. Por ejemplo, esta notación camel case, donde las clases son, empieza en minúscula y si tienen otra palabra que se le añade, empieza en mayúscula. Por ejemplo, esta parte de acá, este nombre, por la notación también debe ser en minúscula. Que los nombres de las clases todos deben empezar en mayúscula. O sea, eso también es parte como de la documentación y hace parte de un buen código que tenga una buena calidad. Y delete.
Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para que yo no baje todo y se me salga, entonces yo voy a darle control y voy a coger estas clases, todo esto, y lo voy a bajar para que no se me dañe, pues, como el diseño. Y ya, entonces ya, sí vamos a decir que la cuenta va a heredar de esta interfaz y miren que me aparece verdecito porque sí puedo hacerlo. Y miren las dos tipos de flechas que se ven acá. Este tipo de flecha es para implementa. Entonces, todos estos atributos se hacen por parte de herencia, entonces toda la cuenta va a tener inmediatamente todos estos atributos de la interfaz. Pero, por ejemplo, en este caso de las clases que son hijas, esto es hereda. Entonces es diferente. Y de hecho en el código se ve que este tipo de relación se llama como implement tal, el nombre de tal interfase. Y para el caso de herencia, ahorita vemos muy bien cómo es el código porque no recuerdo en este momento. También podemos crear estos tipos de datos, data type, en caso de que, no, es que yo el tipo de dato que necesito es, por ejemplo, una fecha. Entonces yo acá le pongo, por ejemplo, fecha porque es algo que no es un número, sino algo específico, con una estructura específica. Entonces, por ejemplo, esa fecha hace parte, pues, como de, por ejemplo, una vigencia en la licencia de conducción. Entonces, ya voy a tener ese data type que voy a poder utilizarlo como tal. Em, por acá, en caso de necesitar un nuevo atributo, y este es el engranaje que se sale por aquí en estos cajoncitos. Este mismo engranaje es para hacer las operaciones o los métodos. Este, bueno, me voy a ir por acá para que sea un poquito más grande. Em, esta parte de acá de numeraciones. eh, Y estas son los tipos de flechas o los tipos de conexiones o de relaciones que pueden haber entre las clases. Entonces, el primero que se llama de generalización, que es de herencia entre clases. El segundo, que es de realización, que es a partir de la implementación de una interfaz. Ese es de dependencia. Em, También hay que mirar el grado de dependencia y si una clase depende de la otra. Por ejemplo, yo no puedo tener un, un cliente si no hay una tienda, por ejemplo, o yo no puedo tener una clase producto si no tengo una clase tienda. Entonces, a partir de eso, hay una relación de dependencia entre esas clases. Esta es de uso, esta es de importar una interfaz. Esto es para hacer como un template binding. Esta es una asociación, o sea que cuando no necesitamos ni que haya una dependencia, ni una herencia, ni una implementación, simplemente como que una clase coexista con las otras, ahí es cuando se utiliza la asociación. Esta que es una composición, que también es como un tipo de dependencia, pero que es como que depende. O sea, esto lo tenemos que mirar bien en la parte de la teoría, porque no recuerdo muy bien la diferencia entre la composición y la agregación. No recuerdo muy bien cómo es esa diferencia entre los dos. Y otra cosita que se puede ver en esta parte como tal es que yo acá puedo darle, por ejemplo, doble clic eh, en esta parte, properties. En esta parte de properties, yo puedo decirle todo lo que sea necesario a la clase. Entonces, si la visibilidad de la clase es pública, privada, protegida, o si es como que hace parte de un paquete. Si es una clase abstracta
o si es una clase hija, como hoja, por así decirlo, que si yo necesito añadirle unos parámetros a esta plantilla, pues ahí se van creando esos parámetros. Em, en documentación, pues también se puede mostrar como todas esas cositas, pero en cuestión como también de eso, como de los atributos, entonces yo también puedo editar eso. Por ejemplo, si yo le quiero dar un valor por defecto, si yo quiero cambiarle el tipo, si yo le quiero dar una multiplicidad, en caso de que queramos hacer diagramas, por ejemplo, de entidad-relación, que esos van con multiplicidad, entonces se le pone la multiplicidad baja, la multiplicidad alta que hay entre las clases, para poner la visibilidad de los datos. Si tienen un tipo de agregación compartida, compuesta, o si yo quiero poner este atributo ID como estático, o, o si es un tipo ID, porque por ejemplo en la clase de bases de datos, estos ID es como una clave primaria, entonces yo le puedo dar desde acá como ese tipo de propiedad, o si es un atributo único, o sea, puedo configurar eso desde ahí, desde esa parte de propiedades. Em, y ya por aquí nos vamos a esta parte de generators para generar el código. Entonces, ¿cómo se genera? Le damos en Sample Generators y nos va a aparecer los tipos de diagramas que hay. Si es de bases de datos, si es JPA, si es UML. Entonces, en nuestro caso, como acabamos de crear un UML, le damos en esta flechita de acá y nos muestra los tipos de lenguajes que hay. Entonces, yo voy a programar en C Sharp, C++, en HTML, en Java, Lua, PHP, Python, Ruby, también para SQL, TypeScript. Entonces, en nuestro caso, que lo necesitan los chicos de arquitectura con Java. Entonces, le podemos dar en este Java y hay tipo de Java o Java Spring. Entonces, nos podemos ir a esta parte de Spring, Boot, y le damos en este UML to Spring Boot. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tipos de plantillas? Entre una plantilla UML, una simple y una avanzada. Básicamente, que tienen más cosas. O sea, por ejemplo, para que el código me genere lo simple y ya, como por ejemplo los nombres y lo que se hereda, se utiliza pues como lo más bajo. Y si yo necesito que todo lo que yo hice, que lo estructuré muy bien, lo pensé muy bien, se me pase a código, entonces ya vamos a darnos, nos vamos por esta parte de avanzado. Entonces, por este caso de Spring Boot, solamente hay esta opción, entonces le damos ahí clic y nos aparece un código que no tenemos que entender. O sea, esto es para automatizar pues esta parte de creación de diagrama a creación de código y le damos en Run. Una vez le damos en Run, se hace una descarga automática y lo que hacemos es irnos a esa parte específicamente y lo extraemos. Entonces lo podemos extraer, por ejemplo, acá en documentos, una nueva carpeta, por ejemplo, y en vez de que se llame Apply 9, porque eso no nos dice nada, le podemos poner que se llame, por ejemplo, herencia. Herencia. Listo, ahí le damos en aceptar y ya se debió haber creado esa carpeta ya con, con las claves. Entonces nos vamos a donde llevamos el trabajo y lo que vamos a hacer es darle clic derecho. En mi caso lo voy a abrir con Code, que es como el framework que yo les recomiendo como utilizar porque es como el más fácil de organizar. Y miren que en esta parte nos crea un POM XML. En caso de que yo quiera importar ese diagrama que hice, ahí ya está el POM.
Y en la parte de source hay una application Java y nos muestra, por ejemplo, como el main que tiene como tal este código. Pero en este caso de acá, yo no sé por qué cuando intento hacerlo con Java Spring Boot no me genera el código como tal, como lo necesito. En nuestro caso, pongámosle de pronto en este Advanced UML Java y a ver, descarguemos este, a ver si este sí me lo muestra con las clases que les quiero mostrar. Volvemos a hacer lo mismo, extraemos. Pongámoslo herencia Java para que se diferencie del otro. Aceptar. Y en esta parte de acá, recargamos herencia Java. Vamos a abrir esta con code. Y miren lo que les decía. Entonces, en esta parte ya me quedaron las tres clases separadas y creadas en la clase cuenta. Tengo mi paquete. Todas hacen parte de un paquete llamado herencia. Y nos dicen que implementa, miren el código acá, implementa la interfase creada y tiene los atributos. Private, entonces, por ejemplo, en mi caso que yo todos los puse privados, ya no es necesario hacer un encapsulamiento. Los tipos de datos, el nombre de los atributos, y eso pasa con cada clase. O sea, por ejemplo, en este caso, en la clase usuario que extiende, que hereda de la clase cuenta, esa era la palabra que se me había olvidado, extends. Entonces, miren la diferencia. Esta cuenta implementa la interfase, o sea, hereda todos los atributos de la interfaz. Y miren, miren qué locura, o sea, ya tienen mis métodos getter y setter sin que yo le haya dado esa necesidad de que se me crearan. O sea, en parte de automatización, si ustedes hacen muy bien el diagrama, se ahorran tiempo de hacer todo esto paso a paso, clase por clase, o sea, les puede ahorrar mucho tiempo si lo saben hacer bien. Y más que ustedes también se pueden ayudar con la inteligencia artificial. Si toman esta herramienta de Gemini Model con un chat GPT, sacan eso rápido. O sea, eso es lo que se está buscando en las empresas, que las personas sepan cómo automatizar, cómo hacer las cosas rápidas. Entonces, por ejemplo, acá está la clase conductor también, que heredó de cuenta, están todos mis atributos y están mis métodos getter y setter. Y así, chicos, miren que no corrí ni una línea de código, no tuve que programar nada, sino que a partir de eso que yo hice en la diagramación, se me creó este código. O sea, se los recomiendo, la verdad. Y bueno, no sé si hay alguna duda. Ay, esperen, chicos, que les iba a mostrar otras cositas por acá. Listo. Entonces, les voy a volver a compartir el formulario de asistencia. A ver, ¿qué hay por el chat? La placa es una combinación. Ah, sí. Gracias, Juan Manuel. Perdón, yo normalmente cuando estoy dando las charlitas no miro el chat. Eh, Acá les dejo el link de asistencia, que ya saben que los profes lo tienen en cuenta, y les dejo este link
que es de los talleres realizados en el semestre pasado, para que le den una miradita. Hay talleres que dieron en empresas, eh, entonces les recalco cuáles son. Em, a ver, Spring Boot lo da un compañero mío, un tesísimo, entonces ya saben por ese lado. El de Azure DevOps lo dio una empresa, el de Scrum lo dio la profe Cata, el general de desarrollo, pues no creo que sea como tan importante. En este de GenMy Model que yo, básicamente, ese día no me dio la herramienta, pero ahí explico muy bien lo que son, creo que Solid, los principios Solid. Entonces, para los que quieran ver de una vez esos principios que les van a servir para calidad, hacer un desarrollo de calidad, saben que lo pueden ver. El GitHub básico que lo di yo, el GitHub avanzado lo dio una empresa, Contexto UX UI también lo dio una empresa, React básico lo dio Juan Guillermo, que es tecito también, Fundamentos de AWS lo dio una empresa, Figma básico que lo di yo, Spring Boot que lo da Juan Guillermo, el contexto de accesibilidad y artefactos y el de GitHub Actions también lo dio una empresa, el de Visagi que lo di yo. Este, chicos, este de Visagi es para hacer diagramas de flujo y creo que este semestre como que no se va a dar, entonces por si alguien queda con esas ganas de ver la herramienta que a mí me parece muy chévere, saben que la pueden ver ahí. React parte 2 la maquetación HTML, CSS, para los que se la perdieron, les recomiendo que vean la de este semestre que está guardada en los archivos de acá de la fábrica, porque creo que el de este semestre estuvo mejor, pues como que lo di mejor. Está para Jerkin, maquetación en React, Solid, que ese también lo di yo, para los principios, pues, que es como Solid con Gemini Model, consultas y queries para bases de datos, diagramas de secuencia, diagramas de componentes y de despliegue, y Figma, que lo dio una chica de una empresa también. Las empresas son, no me acuerdo muy bien, creo que son de Globa y Rockwell. Entonces, para que le den una miradita a los talleres. em, Y ya, creo que eso sería todo. Yo les subo esta diapositiva y bueno, y espero que también hayan hecho este proyecto conmigo. No les pude mostrar los proyectos que he hecho, pero, pero si algo, pues, si necesitan como de pronto una asesoría o algo así, pues ya saben que le podemos dar como una miradita en esta parte. Ah, los tengo públicos. Entonces ya saben, por si algo, ya tienen pues los nombres, lo buscan y en la parte de repositorio les va a salir. Entonces tengo el diagrama de despliegue que utilizamos en arquitectura para el semestre pasado, tengo de principio Solid, la sustitución del ISCOP, tengo el de diseño Open Close, paquetes, aunque este lo tengo privado, entonces este no. Em, Diagrama de despliegue también para la aplicación Uber, entonces para que le den una miradita por si necesitan guiarse de ahí también. Em, y bueno, no siendo más, entonces, gracias por la asistencia y los estaré esperando, eh, aunque creo que ya para esta semana saben que el jueves hay taller de mi compañero Juan Guillermo de Spring Boot, que también se va a repetir el sábado. Para los que llegaron tarde de pronto y se perdieron algo de este taller, lo voy a dar mañana para los de virtual a las 6 de la mañana. Y creo que eso es todo por ahora. Si no hay preguntas, es con mucho gusto. Voy a dejar de grabar.